les vamos a presentar un videojuego que se llama Migraciones y su diseño estuvo liderado por el doctor Guillermo Castillo. Él es investigador en el Departamento de Geografía Social y está dedicado a la investigación en migración. Es un tipo de videojuego que se denomina Serious Gamer y el propósito es que quien está jugando reflexione sobre el tema de la migración de tránsito en México, es decir, aquella que viene de Sudamérica, pasa por México para llegar a Estados Unidos. En el videojuego se explican las diferentes problemáticas que existen en cada una de las zonas del país mientras los migrantes van rumbo a Estados Unidos y los problemas y diferentes tipos de apoyos que enfrentan estos migrantes según su contexto y según su historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Geopolis, los que nos están viendo. Nos da mucho gusto que estén aquí. En esta ocasión vamos a presentar el videojuego sobre migraciones. En primer lugar, quisiera agradecer de manera muy especial al doctor Manuel Suárez Lastra por el apoyo para el desarrollo del videojuego, al instituto, por supuesto, al equipo de difusión que nos está apoyando ahí siempre, a Marco, Jessica y Leo. Y va a ser una dinámica muy sencilla. Como ustedes saben, la migración es un tema bastante relevante en días, bueno, desde hace años muy recientes, ¿no? No solo por su volumen, sino por lo que implica en términos de distribución de la población, de fronteras y de procesos de reconfiguración laboral. Y en este sentido tenemos a dos invitados de lujo, el maestro Jonathan Ibarra, que fue una de las personas que tuvo un papel muy importante en generar la idea del videojuego, y por supuesto Fabián Gutiérrez, que es el desarrollador, el programador que nos ayudó y nos apoyó en esto. Va a ser un esquema bastante sencillo. Nos vamos a dividir la presentación en tres grandes bloques. En la primera parte, el maestro Jonathan Ibarra nos va a presentar cuál fue la génesis, la idea, cuál era la motivación para generar este tipo de videojuego y un poco en términos de qué tipo de procesos sociales está inspirado, ¿no? Él tuvo un papel muy activo en esto. Y después Fabián Gutiérrez nos va a explicar cómo está hecho, cómo está armado el juego, y vamos a dar al final un espacio de unos 5 minutos para intercambio con ustedes. Les vamos a hacer una pregunta. Esta última sección la va a volver a retomar el maestro Jonathan, quien va a moderar esta parte. Aquí quisiéramos una vez más recalcar nuestro agradecimiento tanto al instituto, al doctor Manuel por el apoyo, a Marco, a Jessica, Leo y por supuesto a los que pusieron las manos en esto, a Jonathan y a Fabián. Y bueno, quizás solo cerrar diciendo, como ustedes saben, este juego se inspira sobre todo en migración centroamericana en tránsito por México. Este es un fenómeno muy importante, no solo porque involucra a centenas de miles de personas, sino porque además es una migración histórica, ¿no? Con un carácter masivo que se estructura sobre todo en causas histórico-estructurales relacionadas con situaciones económicas como faltas de empleo, oportunidades laborales, salarios reducidos o contextos de violencia generalizada, ¿no? Crimen organizado, pandillas, sobre todo en el triángulo norte de Centroamérica, en Honduras, El Salvador y en Guatemala. Y la otra cosa que es fundamental entender es la cuestión que tiene que ver con los impactos de los fenómenos medioambientales, ¿no? Entonces, en este sentido, verán cómo Jonathan dio muy bien esta línea de vinculación. Y sin más, pues le daría la palabra a ellos para que tengamos suficiente tiempo para que nos expongan de qué se trata el videojuego, en términos de su génesis y funcionamiento, y también para tener una retroalimentación con ustedes. Muchas gracias. Jonathan, te paso la palabra. Okay. Muchas gracias, Guillermo. Gracias igual al instituto. Y bueno, también intentaré ser muy breve. Lo que voy a mencionarles es un poquito de dónde surge la idea de este videojuego y cómo se llevó a cabo el proceso. Me permito compartirles esta presentación. Y bueno, en la primera diapositiva que vamos a ver, vemos cuál es el origen de este videojuego. Bueno, el año pasado en Geopolis 2019, el Instituto de Geografía nos hizo una invitación para dar a conocer un poquito de lo que se hacía en el instituto en torno a la investigación de la migración. Tanto el doctor Guillermo como un servidor hemos estado inmersos en estos temas y bueno, la idea era llevar un poquito de lo que hacemos hacia un método de divulgación que estuviera en contacto con jóvenes y con adolescentes.
Este proyecto, bueno, fue un poco difícil de concretar, pero al final logramos hacerlo a través de un juego que consistía en la elaboración de un mapa de grandes dimensiones, en este caso era un mapa de 4x4, en el cual las personas podían estar encima de él y giraban la ruleta que aparece en la imagen del centro y tenían que ir avanzando. Ellos simulaban ser un migrante de alguna de las nacionalidades del norte de Centroamérica e iban hacia el norte, hacia Estados Unidos. Aquí el punto era destacar cuáles eran las problemáticas que viven los migrantes centroamericanos en su tránsito por México. En la siguiente diapositiva lo que observamos es que hubo un reto, porque para hacer este juego o esta dinámica para este 2020, pues fue una complicación debido a la pandemia que estamos experimentando del COVID-19. El reto entonces era transportar la dinámica del juego a un formato digital. Para ello tuvimos la fortuna de contactar con el maestro Gutiérrez, quien es muy hábil en el diseño de videojuegos, y también de tener el apoyo del instituto, que tiene una visión muy abierta a este tipo de elementos. Entonces planeamos generar un tipo de videojuego que se llama Serious Game. Este tipo de videojuegos nos invita a una reflexión. Más allá del entretenimiento, nos invitan a pensar y a reflexionar sobre entornos y problemáticas que suceden en nuestro alrededor. Es el caso de lo que queremos abordar aquí, la problemática de la migración en tránsito por México a través de un videojuego. En la siguiente diapositiva observamos a qué público estamos dirigidos y precisamente nos enfocamos a un público joven y adolescente. Lo que queremos es atraer a personas que están muy metidas ya en un mundo digital y que a veces tienen mucho interés por los videojuegos, pero que además de ello tengan un interés por las problemáticas que acontecen en su entorno. De tal manera que este es un poco del público al que vamos enfocado, pero no es el único, o sea, está abierto a otras edades. El juego entonces se pensó a partir de dos niveles. Un nivel que serían las problemáticas generales de la migración, qué es lo que experimentan los migrantes en su tránsito por México, y problemáticas individuales, porque cada uno de ellos tiene una historia que más adelante el maestro Fabián Gutiérrez nos va a mostrar con el videojuego. Y bueno, el propósito de todo esto es la reflexión. Más allá de que exista un ganador, existe una reflexión. Cada uno de los jugadores va a llegar a los Estados Unidos y se va a dar cuenta que el camino que pasó por México fue realmente muy problemático. Incluso también la visión que pusimos del mapa orientado hacia el sur es una invitación a replantear nuevas formas de observar los diferentes fenómenos. En la siguiente diapositiva, por favor. Lo que vemos son los 4 personajes que se desarrollaron. Está Elizabeth, Daniel, Ana y Raúl. Los dos primeros, tanto Elizabeth como Daniel, representan lo que difícilmente pensamos cuando hablamos de la migración en tránsito centroamericana. Quisimos darles una personalidad a cada uno de estos personajes. Y Daniel, bueno, por obvias razones, es algo que no imaginamos que pudiera ser un migrante. Una persona con discapacidad, bueno, también existen. No son el mayor porcentaje, pero están. Y Elizabeth, ahorita vamos a ver algunas de sus características que también representan los menores porcentajes. Ana y Raúl serán la contraparte, ¿no? El grueso de la población centroamericana que está migrando y va a ser un porcentaje mucho mayor. En la siguiente diapositiva, por favor, pues se ven estas características. Estas son las características del personaje Raúl. Él va a ser de origen hondureño y bueno, es de Honduras porque representa la mayor cantidad de migrantes en tránsito por México que actualmente se están dando en nuestro país. Por tanto, es el personaje que representa los máximos. Este personaje se desplaza a pie y en tren, que representan en el desplazamiento actual de los migrantes más o menos entre el 33 y el 31%. Los mayores motivos son económicos y por motivos de violencia, salir de sus países por motivos de violencia, y entonces él va a salir por esos motivos. Su destino va a ser Nueva York, que es una de las ciudades que mayor cantidad de migrantes reciben de Centroamérica,
Él es agricultor, que representa el total de todos los migrantes que van a Estados Unidos son agricultores de origen centroamericano, un 20%, y sus estudios son primaria, también un 26% de los migrantes que van son de este tipo. En contraparte, en la siguiente diapositiva se observa Elizabeth, que son los menores porcentajes y también los quisimos hacer visibles. Una mujer que en el total de la migración en los últimos años representan apenas el 13%, pero aquí habría que hacer un pequeño paréntesis porque hay una especie de feminización de la migración últimamente, y aunque este 13% parecería bajo, realmente está aumentando en gran cantidad. Es una mujer embarazada. Dentro de las mujeres que van hacia los Estados Unidos también representan el menor porcentaje. Tiene una edad de 33 años que no está dentro del rango de las edades más jóvenes. Ella va a ser una persona que sí tiene estudios, tiene licenciatura, es divorciada, es de origen guatemalteco, que dentro de los 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, pues es el que tiene menor cantidad de migrantes, y su destino va a ser Washington, que es el principal destino específicamente de los guatemaltecos. Y bueno, sin más que decir en esta presentación, le cedo la palabra aquí al compañero Fabián Gutiérrez para que nos explique cómo va a ser el diseño del juego y nos mencione qué papel tienen estos personajes ya directamente en el videojuego. Muchas gracias, Jonathan. Primero, bueno, les quiero plantear la forma en la que se puede bajar el videojuego. El videojuego básicamente se baja desde la página de Geopolis. Ahí está la dirección. Y bueno, ya viene con el instalador ya junto, entonces ya no hay más complicaciones para bajarlo. Directamente de Geopolis te manda otra pestaña y de ahí directamente otra pestaña en donde ya se descarga. Por el momento ahorita nada más se encuentra para Windows, falta también para que quede en plataforma web y en iOS y en Linux, pero eso ya se está desarrollando. Y bueno, del concepto del videojuego, los pilares del videojuego. Aquí quiero también recalcar la importancia que tiene el concretizar este tema abstracto que es en este caso la migración y cómo es hoy en día el videojuego una herramienta idónea, no nada más para este tema de la migración, sino para básicamente cualquier tipo de tema. Ya se ha visto también en otros tipos de videojuegos, juegos serios o juegos comerciales, por ejemplo Assassin's Creed, que tiene un componente histórico bastante fuerte. Y del pilar que se usó, o en este caso el modelo que se utilizó para el desarrollo de este videojuego fue la narración. La narración entendida tanto en las mecánicas, en la estética y en la narrativa misma. Hay varios modelos, hay unos que tienden más hacia la experiencia que puede tener el jugador desde el acompañamiento, por ejemplo, o el reto. En este caso, lo que se trató de realizar fue una narrativa desde estos 3 componentes. Desde la mecánica, bueno, para empezar, quiero comentar que para la realización de un videojuego, bueno, ya comentó el maestro Jonathan, todo esto viene ya a partir de un juego que ya viene en físico. Ya después de ahí ya se fue al diseño del mismo, que fue con el Game Design Document. Y básicamente ya con el mismo se estuvieron viendo cuál era la mejor forma para que tanto de forma digital fuera el objetivo que quisiéramos nosotros lograr. En las mecánicas básicamente es sencillo, se tira el dado, mueve el personaje. Si hay escena, no, se vuelve a tirar el dado, la escena, y es el final. Básicamente, este esquema es la mecánica sencilla en este caso que tiene el juego. Aquí también quiero aclarar una cosa, el videojuego aún está en desarrollo. Esto quiere decir que estas mecánicas no son las que se van a quedar ya para siempre, ¿no? Esto va a ir creciendo y creciendo. Sin embargo, estos 3 pilares, esta forma de contar, en este caso la historia de los migrantes, es la que se va a mantener. A la hora de hacer un videojuego siempre hay que mantener unos pilares y esos pilares son inamovibles. Puedes meter personajes, puedes crear más historias, etcétera, pero esos 3 pilares o los pilares con los que vaya uno a desarrollar el juego son los que son inamovibles. Bueno, ahí también está la página del repositorio por si quieren hacer pull request o si quieren hacer cambios, si quieren ver el código o clonar el juego incluso, ahí está, es abierto. Y bueno, el videojuego se hizo en Unity, en el motor de juego Unity. Básicamente
Se escoge siempre, bueno, yo escogí Unity porque estoy más familiarizado con Unity. Utiliza C#, por ejemplo, y hay un gran foro. Hay varios otros motores, Godot, por ejemplo, o Unreal. Unreal ahorita, pues, sabrán, tiene problemas con Apple, pero Unity es uno de los más accesibles. Siempre hay un foro y siempre hay mayor apertura en este motor de juego. Para la estética se utilizó, bueno, los dibujos, en este caso que también aún están en desarrollo porque faltan más movimiento, pero nos basamos sobre todo en este juego del Team Solitude, que es Beyond Your Window. En este videojuego, cada una de las escenas donde tú estás entrando a la vida personal y privada de tus personajes, tiene un color distinto. Quisimos optar por esa estética en donde cada una de las rutas más importantes por las que van a estar viajando los migrantes va a tener un color distinto. Entonces tenemos color azul, que es de Tegucigalpa a Querétaro, la amarilla de Tierra Blanca, Nuevo Laredo, Querétaro a Piedras Negras va a ser rojo, Irapuato a Ciudad Juárez va a ser verde, y finalmente Irapuato a Tijuana va a ser morado. Como ven, tanto en las mecánicas como en la estética ya estamos tratando de contar algo. En la estética, la individualización o la particularización de cada una de las rutas. Y bueno, en las mecánicas, si bien es sencillo, pues es la suerte que uno tiene también para optar por la ruta que uno vaya a dirigirse hacia Estados Unidos. Y la narrativa fue un componente también de lo más exigente, pero también de lo más interesante. Aquí yo tuve ayuda del maestro Jonathan y fue básicamente crear un bocetaje, básicamente, y que nos contara la historia. Esto ahorita está, bueno, se puede ver en los GIFs aquí un poco burdo el tema, pero básicamente cumple el propósito de qué es lo que se quiere mostrar básicamente. En este caso es como si uno estuviera haciendo una película, es qué es donde quiere que uno esté situado la cámara, también qué es lo que uno quiere contar o qué es lo que van a estar diciendo los personajes, y sobre todo pues la intencionalidad, ¿no? La intencionalidad de los personajes, del lugar y de todo lo demás, básicamente. Entonces, a la hora de desarrollar un videojuego se prototipa. Es importante siempre prototipar el juego y ya después irlo desarrollando. Es como si fuera un Lego. Entonces, básicamente tienes tus piezas, las vas formando. Al final te puede quedar un monstruo, te puede quedar una nave, etcétera, pero le puedes sumar y sumar más. Entonces, es básicamente como un Lego. Y bueno, el postscript es lo que hace falta para el videojuego. Como les comenté, es la primera iteración. Ustedes sabrán, bueno, los videojuegos hoy en día, muchos videojuegos los sacan y no los terminan, o hay unos que los van atrasando, como el Cyberpunk 2077, que lo iban a sacar desde el año pasado y no lo han sacado este año. Entonces, es que también la hora de hacer videojuegos es complicadísimo porque entran muchos factores. En este caso entra el apartado estético, narrativo y el código. Entonces, cuando es una persona o cuando es un grupo de 500 personas, pues siempre es complicado. Por lo que elaborar un juego, pues es bastante difícil. Aquí entre nos, por ejemplo, les estaba comentando a mi compañero Jonathan y a otras personas que incluso hubo un versionado desde el lunes hasta el martes, hubo un punto 8 y un punto 82, porque había unos bugs que aparecían, entonces los tuve que cambiar rápidamente y bueno, lo tuve que volver a subir al repositorio y bla, 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 todas esas cosas, ¿no? Entonces es también ver las dificultades de elaborar un videojuego. Son tantas piezas que entran en contacto que todo te tiene que quedar bien, si no te va a quedar algo así como Picasso, que a él le quedaban bien, pero no es el tema de este juego, de esta plática. Pero lo que se promete en un futuro es el desarrollo de historias de los demás personajes, mayor movimiento, porque ahorita verán que están un poco estáticos, mayor jugabilidad, porque como si bien se comentó que es un juego serio y tal cual la jugabilidad no es un tema imperativo, sí es necesario que se mantenga ciertas mecánicas, cierto entretenimiento para que también enganche al jugador. Ojo, un juego serio y por lo tanto la jugabilidad no es lo mismo que gamificación. Ese tema de gamificación hoy en día es, bueno, yo estoy en contra de la gamificación porque hoy en día quieren gamificar todo.
la leche la quieren gamificar, todo lo quieren gamificar. Entonces, este no es el propósito de este videojuego. Este videojuego es para la reflexión, no para que vayas obteniendo cada vez más logros. Entonces, pero sí es necesaria una jugabilidad, al menos un poco más sencilla, y análisis de más propuestas para el juego. Para esto se requiere una evaluación, que esto también es imperativo para la hora de elaborar un juego. Así como también para cualquier otro medio, por ejemplo, televisión, etcétera, se requiere en este caso de una evaluación, un focus group. Para este juego no se elaboró una evaluación como tal. Básicamente nada más se subió, se probó a ver si había más bugs, se subió otra vez y bueno, vimos que había más bugs, entonces se bajó y se volvió a subir. Pero sí es necesario que haya un control de evaluación, ¿no? Entonces se requiere también de eso para saber qué cambios se pueden generar en el futuro. Y bueno, sin más preámbulos, les voy a dejar un poco del video y mientras les voy platicando más o menos. Y bueno, no sé si se escucha. ¿Se escucha? No, ¿verdad? Es que aquí va una música. Entonces, bueno, aquí no, pero más adelante. No importa, Fabián, si quieres síguele con la exposición, síguele con... Bueno, mientras ahorita ya se está compartiendo parte del videojuego. Son los 4 personajes que comentó el maestro Ibarra. La información particular de Raúl, que también va a tener cada uno de los personajes. Es aquí donde les comento que falta un mayor dinamismo también, tanto de los personajes. Todas las imágenes, en este caso, se realizaron con un programa open source que se llama Krita. Y bueno, se suben a Unity y ya a partir de ahí ya se les va poniendo pues las acciones que uno ya quiera que se ejecute. Y bueno, ahí está el personaje y son las diferentes rutas que hay por las que uno puede pasar y es el dado. Aquí también quiero recalcar las diferentes tecnologías o software que entran en consideración. Bueno, ya cuando entras en una escena que pues ya está en la casilla, te va contando la historia. Imagínense, hay una musiquita de fondo, porque si hay, no suena, pero imagínense una mientras. Y también imagínense así como el sonido de la calle, ¿no? Eso lo pueden ustedes descargar, eso tal cual ya está en la página. Y bueno, les comentaba sobre las tecnologías. En este caso el mapa se realizó en Blender, en 2.8, que ya tiene la tecnología de Grease Pencil. Básicamente es elaborar imágenes como si fueran capas. Entonces tú elaboras una imagen y atrás le puedes poner fondos y etcétera. Las imágenes, por el otro lado, se utilizó Krita, que es un software de dibujo básicamente, open source. Y nada más se dibuja tal cual. Bueno, es que hay una diferencia. Les puedo comentar aquí entre nos que les recomiendo mucho utilizar tecnologías open source porque es más barato. Yo las utilizo porque es barato o es gratis. Hay muchos que los utilizan por idealismo. Pero luego hay un problema de que luego grandes estudios no utilizan open source, utilizan siempre sus Adobe Acrobat y que tienes que pagar un dineral. Pero bueno, siempre yo recomiendo tecnología open source. Aquí uno ya puede escoger si ir a San Luis Potosí o Irapuato. Vuelve uno a tirar el dado, por ejemplo, y ya vas caminando tú por cada una de las diferentes rutas. Entonces, aquí, por ejemplo, vieron que uno encuentra un trabajo temporal, o te atrapa el pollero, o te dan raite, o te encuentras con los narcos, o te encuentras con la Mara Salvatrucha. Es para que también se vean todas las problemáticas por las que pasan, en este caso, los migrantes a la hora de ir hacia Estados Unidos, y cómo luego en ocasiones es en el propio México en donde encuentran muchas de estas problemáticas. Entonces aquí está Raúl viendo por dónde puede pasar, ve que es casi imposible, entonces ahora se dirige hacia Tijuana, y como pueden ver, en realidad no hay ganadores, es a través de una ruta, y después de sortear varios peligros ya has llegado, una pequeña
historia sobre las estadísticas de los últimos 30 años y cuál va a ser el siguiente destino, ¿no? Es el menú inicial y vuelves a repetir, básicamente. Bueno, muchas gracias, Fabián. La verdad es que está súper interesante esto del videojuego, cómo lograste llevar un juego que estaba en físico al mundo digital, y la verdad es que todo lo que se puede abonar y sumar aquí a esta cuestión. Estaban planeados una serie de preguntas, aunque me parece que el tiempo lo tenemos acortado. No sé si me pueden indicar si sí hay chance de una pregunta o no. No, mira, no te preocupes. Les agradecemos mucho a todos. Jonathan, que es digamos, el coordinador del proyecto, el coordinador general del proyecto junto con Fabián, nos va a responder las preguntas. Él va a tener acceso al Facebook del instituto. Y bueno, les queremos agradecer mucho el seguimiento. Como ven, el videojuego está ahí, está para descargarse. Uno de los intereses fundamentales, tanto del instituto como de nosotros tres, sobre todo Jonathan y de Fabián, es que se use este videojuego, ¿no? Entonces, adelante, descárguenlo. También es probable que nos vamos a poner en contacto con el equipo de difusión del instituto para hacerles llegar las indicaciones precisas, por ejemplo, a través del tutorial. Y les agradecemos muchísimo que estén aquí, en especial el apoyo del equipo de difusión, Marco, Jessica, Leo y todo el equipo. Y por supuesto al doctor Lastra por el apoyo en el desarrollo de este videojuego. Muchísimas gracias. Por último, damos la pregunta para que puedan participar por uno de los premios que da el instituto. La pregunta sería, ¿cuáles son los 3 pilares con los que se elaboró el videojuego Migraciones? Se la soplo. Ay, perdón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y es momento de recibir en el escenario de Geópolis 2